Y hoy quiero empezar el mensaje con una pregunta que me venía haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Y, y yo decía, ¿por qué a veces, ¿no? En un mismo mensaje, en una misma palabra, hay personas que capturan el mensaje, lo toman, lo hacen propio y lo viven? Y hay otros, el mismo mensaje, la misma palabra, la misma situación, no pueden capturar el mensaje, no lo pueden tomar o lo cuestionan, o a lo mejor le cuesta como darle esa vuelta de tuerca. Y no estoy criticando, ¿no? Sino que son cosas que suceden, y a mí me pasó por los años que tengo en este camino de la fe. Pude ver cómo gente fue transformada por medio de una palabra, por medio de algo particular que el Señor tocó el corazón, y esa vida fue cambiada. Y hay otras que a lo mejor entre más o menos la van luchando, y que se resisten muchas veces. Y hoy quiero compartirte acerca de situaciones a la luz de la palabra, de por qué suceden estas cosas, de por qué hay momentos, hay situaciones en las cuales en personas la palabra muchas veces tarda, y en las cuales, y por qué en otras personas la palabra prende y tiene fruto. Así que te pido que me acompañes en esta oración, en esta tarde. ¿Para qué? Para pedirle al Señor que pueda abrir nuestros ojos espirituales, que podamos recibir su palabra de manera gozosa, que nuestro corazón sea tierra fértil para que podamos recibirla. Padre, gracias te damos en esta tarde. Primeramente te pedimos, Señor, que puedas preparar nuestro corazón como tierra fértil para recibir tu verdad, para recibir tu palabra, Señor, esa que nos transforma, esa que nos lleva, Señor, a no quedar de la misma manera. Te damos el lugar, Espíritu Santo, para que tomes el control de todo lo que va a ocurrir en esta tarde. Te bendecimos, Señor, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy quiero compartirte un relato que retrata en las Escrituras el encuentro de dos personas totalmente opuestas, totalmente distintas unas de otras, dos personas que vienen de mundos totalmente distintos, ¿sí? Personas que en un contexto normal nunca se hubieran conocido o nunca hubieran tenido trato, nunca hubieran estrechado o nunca hubieran tenido un vínculo. Para eso te pido que me acompañes en esta tarde al relato que está en Lucas capítulo 7. Vamos a quedarnos ahí, vamos a compartir Lucas capítulo 7, desde el verso 36, vamos a leer hasta el 38. Ahora dice, Lucas 7, 36, 38 dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. El relato comienza, ¿no?, con este fariseo invitando a Jesús a la casa, como una de las tantas ocasiones en las que a Jesús los invitaban a comer. Jesús era invitado frecuentemente por personas a compartir una cena, a poder compartir con él, a comer. Y por la aceptación de Jesús nos da luz de que todavía él podía ir a la casa de los fariseos, de que no corría peligro, ¿no?, de que podía compartir con estas personas. Y yo me pregunto, ¿por qué el fariseo lo invitó? La Biblia no dice y no da luz acerca de estas cosas, pero entiendo que movido por el amor no fue, movido por ese interés de la persona de Jesús no fue. Pero sin embargo, me imagino que en esta persona había una curiosidad. ¿Curiosidad por qué? Porque me imagino que este fariseo había escuchado de Jesús, había escuchado en las calles acerca de este maestro que sanaba, acerca de este maestro que traía verdad, que perdonaba pecados. Y me imagino que, movido por esa curiosidad,
Habrá querido invitarlo para decir, che, es verdad, ¿será verdad lo de este maestro? ¿Será verdad lo de este profeta? Lo voy a invitar a mi casa. Y lo que encuentro acá, verdaderamente, es que Jesús acepta la invitación. Y esta invitación nos habla de la gran misericordia de Cristo, de la cual no solo se juntaba con publicanos y pecadores, sino que también se juntaba con fariseos. Nos habla de esa misericordia que el Señor extendía a cada persona con la que le tocaba compartir, con la que le tocaba tener un vínculo. Pero el relato sigue y dice que en esto irrumpe una mujer. Y la Biblia no dice nombre, no dice de dónde venía, quién era y demás. Lo único que decía era que tenía fama de pecadora. Qué mal nombre, ¿no? Para que te recuerden de esa manera, que no dijeran tu nombre, sino que dijeran una mujer que tenía fama de pecadora. Lo único que la Biblia dice respecto de esta mujer. No dice qué ciudad, no dice su nombre, no dice su procedencia. Y la palabra tampoco nos habla acerca de por qué esta persona tenía el título de pecadora. Muchos estudiosos dicen que era respecto a que era prostituta, porque tenía el pelo suelto. Otros dicen que porque a lo mejor robaba, o simplemente porque por el hecho de estar en pareja con algún hombre inmoral, automáticamente pasaba a ser alguien pecador. Fíjate la desventaja de una mujer en ese tiempo, de que a causa de cada uno de estas acciones o de estas cualidades que esta persona tenía, ya era tildada de pecadora. No sabemos nada, pero lo que sí sabemos es que esta mujer había decidido seguir a Jesús. No dice una palabra en el relato, no dice nada, pero sus acciones sí hablan por ella. Era una mujer detallista, decidida, una mujer que entra en una casa donde no es bienvenida. Porque en ese tiempo una mujer pecadora no podía entrar a la casa de un rabino, a la casa de un fariseo. Era imposible y estaba totalmente prohibido que alguien en esa condición pudiera entrar a una casa así, pero a ella no le importó. Ella fue decidida, ella entró, ella dijo, de acá no me sacan, de acá nadie me corre. Y dice que entró a esta casa y de acuerdo con las costumbres, la acción que tuvo esta mujer era totalmente inaceptado. No había manera de que esta mujer pudiera entrar a la casa. Si bien en esa época, cuando alguien invitaba, cuando tenía un invitado, cuando alguien era anfitrión en su casa, generalmente estaba abierto a todos sus vecinos para que pudieran entrar a escuchar qué era lo que conversaban, qué era lo que hablaban, pero solamente a sus alrededores. No había manera de que pudiera entrar a esa mesa. Y dice que esta mujer se atrevió a llegar a ese lugar. Se atrevió a llegar hasta el maestro, hasta ese lugar en donde estaba prohibido. Y dice el relato que esta mujer, entrando y llegando, se arrojó a los pies del maestro. Y dice que se arrojó a los pies, llorando a los pies del Señor. Pensalo de esta manera. Una mujer que con su pasado, con su condena, totalmente marginada de la sociedad, de repente llega a los pies de ese maestro. Su llanto refleja no solamente la congoja por su pasado, no solamente la tristeza por su vida, por lo que había pasado, sino que también era una lágrima, eran lágrimas de agradecimiento. Eran lágrimas que traían gratitud, recordando sus pasados que habían quedado atrás. Y hablo acerca de que podían haber quedado atrás. ¿Por qué? Porque me imagino a esa mujer que en algún momento habrá escuchado las palabras de Jesús. Y la eficacia de su palabra y de su salvación se hicieron eco en su corazón.
De tal manera que ella creyó en esa palabra, creyó en ese mensaje y por lo tanto ella se hizo dueña de ese perdón para su vida. Y dice el relato que arrojándose a sus pies, ella se entregó. Ella le enjuagaba sus pies con sus lágrimas, con sus cabellos, ungiéndolos con perfume. Y yo pensaba respecto de estas cosas. Y decía, eso es lo que hace un corazón agradecido. No le importa lo que pasa alrededor. No le importa si quedás bien, las formalidades. No importa nada. Un corazón agradecido se postra delante del Señor. Un corazón agradecido se derrama en adoración por lo que el Señor hizo. Pero sabemos que la acción de esta mujer no pasó desapercibida. La acción de esta mujer no pasó totalmente pasiva a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y me imagino, pensarlo de esta manera. Todos los fariseos en la mesa, el Señor, ellos esperando para escucharlo. Y de repente irrumpe una mujer de fama pecadora, con los pelos sueltos, algo que estaba totalmente prohibido en esa época. Irrumpe en esa escena. Y yo pensaba y digo, cualquiera de nosotros en ese lugar, imagínate estando en ese lugar, imagínate vos estando en esa cena, en esa mesa, irrumpe alguien como esa mujer y viene a perturbar la paz de esa cena. Y yo pensaba y decía, si fuera por nosotros nos identificaríamos más con Simón, porque era más decente, porque era más estable, porque a lo mejor era alguien bien en la sociedad, alguien totalmente intachable, alguien con quien nosotros nos sentiríamos cómodos, ¿no es así? Y de repente aparece alguien a irrumpir, a molestar. Y yo lo pensaba y decía, Simón habrá juzgado bien, porque vinieron a interrumpir la paz de su casa. Él quería agasajar al Señor, me imagino, quería invitarlo a su casa. Y de repente aparece alguien a quitar la paz de ese lugar. Y el verso 39 nos dice lo que hizo Simón. Dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Simón habrá dicho, si este hubiera sido profeta, sabría quién lo está tocando. Sabría quién lo vino a molestar. Y no hubiera permitido de que él se contaminara con el pecado de esa mujer. Simón, típico fariseo, ¿no? Típica persona decente, según los términos de ese tiempo, se sintió ofendido por lo que esa mujer hizo. Sintió herida su decencia y su moralidad, porque no pudo entender por qué Jesús se dejó tocar por esa mujer. Y él se preguntaba y decía, che, este no es profeta, ¿eh? No es. Porque si hubiera sabido, no se hubiera dejado contaminar. Si hubiera sabido, no hubiera dejado que esa mujer manchara su santidad, manchara su vida. Pero que hay algo que necesitamos saber. Nada puede manchar la santidad del Señor. Pero Simón, con su autojusticia, su moralismo, estaba ciego, no podía ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Porque el moralismo hace eso. El moralismo, según los términos del mundo, hacen esas cosas. Nos hacen creer que en base al esfuerzo de nosotros podemos llegar a producir bondad. En base al esfuerzo nuestro y propio podemos beneficiarnos nosotros
y luego producir bondad en los demás. Pero yo te pregunto, ¿lo moral está mal? No está mal. Lo moral está bien. El tema es cuando esa moralidad no se acompaña por la persona de Cristo. Cuando Cristo no está en nuestra vida, esa moralidad se traduce en esfuerzo que no transforma corazones. Una moralidad lejos de Cristo es ineficaz en la búsqueda de bondad. Y ese era Simón, totalmente ciego, molesto, herido, su decencia. Y habrá dicho, ¿y ahora qué van a hablar de mí? ¿Qué van a decir en el pueblo? Que se metió una mujer pecadora, que me vino a interrumpir la paz de esta cena. ¿Cómo voy a quedar con el Sanedrín? ¿Qué van a pensar de mí? Él pensaba en esas cosas. Pensaba en la apariencia. Pensaba en su decencia, en su moral. Pero este Jesús sí era profeta. Porque él dice la palabra que él pudo discernir todo lo que Simón estaba pensando. Todo lo que él estaba pensando en sí acerca de la escena. Y siguiendo con el relato, Lucas 7, versos 40, dice, entonces dijo Jesús a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Simón habrá dicho, ahora sí, me va a llamar, me va a decir, echala, sacala con tu sirviente, sacala afuera que nos está molestando. Y Simón habrá dicho, hasta que me escuchó, hasta que está de acuerdo conmigo en lo que pasó. Pero lejos de eso, el maestro le dice, por medio de una parábola, por medio de un relato, le dice, Simón, escucha, 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, le dice el Señor a Simón, ¿cuál de los 2 lo amará más? Y Simón, me imagino diciéndole, y supongo aquel a quien más se le perdonó. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Simón respondió de manera correcta, porque él sabía la teoría y él sabía el sentido común de a quién se le perdonó más. Es como nosotros también hubiéramos juzgado, ¿no es así? Si yo te preguntara, si yo te dijera, uno debe 500, uno 50, le perdona a los 2, ¿quién lo ama más? ¿Qué dirías vos? ¿50, 500? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Hubiéramos respondido como respondió Simón? ¿Hubiéramos respondido de otra manera? Pero el Señor le dice, has juzgado bien. Está bien tu respuesta, es correcta. No te equivocaste. Pero Jesús quería que Simón comprendiera la situación de su corazón. El Señor quería que Simón por un momento pudiera comprender lo que estaba pasando. Cómo él estaba frente a esa situación. Y esto quiero que entiendas. Acá el asunto no era el problema de las cantidades, como hubiéramos juzgado nosotros. Porque sí, a simple vista decimos, bueno, el que le debía 500 le debe más. Y por lo tanto, si le perdona a los 2, aquel lo va a amar más, porque le debe más. Pero el problema no estaba en las cantidades, sino que el problema radicaba en que ninguno de los 2 le podía pagar. Ni el de 50, ni el de 500. Y lo dice el verso 42. Dice, como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. La situación era la misma para los 2. Los 2 no podían pagar, los 2 no podían hacer frente a esa deuda y por lo tanto ambos necesitaban recibir misericordia del prestamista. Pero el corazón moralista de Simón no le permitía ver lo que estaba sucediendo. Él creía que no necesitaba ese perdón.
porque él observaba las leyes, guardaba los mandamientos, era alguien de buena apariencia, alguien que iba a la sinagoga, alguien que cumplía, alguien que está, me imagino, ¿no? Él llegaba en horario a la sinagoga, saludaba a todos amablemente. Yo decía, Señor, qué cabezón este Simón, ¿eh? ¿Por qué no podía ver que vos le estabas queriendo mostrar tu misericordia? Que vos le estabas queriendo extender tu gracia. ¿Cómo no lo podía ver? Y el Señor, mientras yo reflexionaba en estas cosas, pero me sacudió de una manera, no te digo cómo, con algo que me pasó el domingo pasado, y te lo voy a contar, de por qué debemos tener cuidado de que nuestro corazón no se vuelva como el de Simón. Domingo pasado, yo venía para la iglesia, no más tranquilo, contento, decía, ahora llego, saludo, me tomo un café, preparo la Santa Cena, se lo doy, puedo orar por mis hermanos. Yo ya tenía mi mapa mental ordenado de tal manera que pudiera llegar. Y en el camino, mientras venía, me cruzo una persona con una botella de gin, no sé, era algo que ya con acercarme emanaba un alcohol que ya me hubiera quedado ahí. Y me dice, maestro, ¿tienes un peso? No, no tengo. Y yo totalmente diciendo, no llego y tengo que dar la Santa Cena, tengo que caminar. Me dice, bueno, ¿un euro? No, le digo, tampoco. Le digo, no, no tengo. Me dice, bueno, pero algo, qué sé yo. Y en mis términos yo decía, me está haciendo perder el tiempo. Y no puedo llegar a la casa de Dios. Y no puedo llegar a hacer todo lo que quería hacer. Y en eso, bueno, mi esposa no está, pero ella despierta y dice, bueno, vení a la iglesia, vamos, le dice. Y le dice, bueno, vamos, bueno, y me empezó a contar en su camino, íbamos hablando desde el subte hasta acá. Y mientras íbamos caminando, me iba contando de su vida, de su historia, de cómo él fue adoptado y que fue abandonado y que desde los 12 años estaba en la calle y que agarró el vicio, que agarró el alcohol y que él había conocido de Dios, que había conocido, que le habían predicado y que sin embargo todo eso que le pasó en su vida hizo de que hoy él estuviera así. Y contándome, y terminamos acá en una esquina, al lado de la moto de Gaby, orando, y se puso a llorar, y pudimos orar por él. Y me decía, te pido que en tu iglesia oren para que yo deje de fumar crack. Te pido para que yo pueda salir de esta esclavitud que hoy me está aprisionando. Quiero volver a Dios. Y oré por él. Bueno, Gaby también me vino a asistir y pudimos orar por Miguel Ángel. Después volvió de nuevo, me volvió a pedir oración. Me dice, ya voy a venir. Ya voy a venir. Y hasta ahí todo bien. Dije, bueno, pudimos orar. Pero ayer, mientras repasaba el mensaje, cuando yo quería juzgar a este Simón por cabezón, por alguien que yo decía, ¿cómo no está entendiendo que está el Señor en su casa? ¿Cómo no está entendiendo de que Él está queriendo darle misericordia? Yo decía, qué Simón, cabezón. Y el Señor me habla y me dice, ojo, cuidado, que vos también podés ser Simón en algún momento. Y me confrontó de tal manera que le dije, Señor, es verdad. A veces nos atamos tanto a las formalidades, a los tiempos, que no quiere decir de que no tengamos un orden, de que no haya algo que tengamos que seguir para que las cosas sean. Pero a veces el Señor nos viene a dar un cachetazo de la realidad para mostrarnos su misericordia. Y ahí por un momento mi corazón se volvió fariseo, de no querer extender esa ayuda por decir, tengo que llegar a su casa. Y si no llego, ¿qué van a pensar?
y no puedo orar, y no puedo hacer esto. Y solamente el Señor le estaba diciendo a Simón, Simón, mirá lo que está sucediendo, pensemos juntos. Y siguiendo con el relato, versos 44, dice, el Señor luego se volvió a la mujer y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me lo ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que esos muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Y Simón, quien por cortesía y de acuerdo a las tradiciones de Israel del siglo I, todos aquellos que eran invitados a la casa de alguien, estas tres cosas no debían faltar. Apenas vos llegabas a la casa de alguien, te lavaban los pies. Te daban un beso de amor, de bienvenida, y ungían tu cabeza con aceite. Ninguna de esas tres cosas hizo Simón. Nada. Eso te demuestra de que esa invitación, de que él extendió a Jesús, no había sido movido por el amor. Tenía otras intenciones. Pero hay algo que quiero destacar de esta mujer también. Dice, tú no me lavaste los pies. Y no es que Jesús llegó a la casa del fariseo en Uber, en Cabify, vino en auto. No, el tipo vino caminando. Y por lo tanto, en ese tiempo no había asfalto, no había avenida, había tierra. Y los pies de Jesús, sí, Señor, sos Jesús, pero tus pies estaban sucios. Y la mujer no lo dudó y se arrojó hacia él. Y en lágrimas enjuagó sus pies. Y los secó con los cabellos. No le importó los protocolos, no le importó saber si ya le habían lavado los pies. Che, lo besaron, le lavaron los pies, lo ungieron con aceite. A ver, es mi horario, es momento de entrar. No le importó nada. Y ella entró y se arrojó a los pies del maestro. En gratitud, en amor. Todo lo que decía la ley y el protocolo, él no lo hizo. Porque en la ley moral del hombre no hay amor. En la ley moral del hombre hay solamente protocolos a seguir, pero no hay amor. La mujer tomó ese lugar y suplió todo lo que Simón no había hecho. Y el verso 47, lo vuelvo a leer, dice, por eso te digo que si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Y el relato dice que ella no fue perdonada a causa de su amor, a causa de su acción, a causa de haberse arrojado a los pies de Jesús, sino que sus acciones derivan de su experiencia de haber sido perdonada. Si ella hoy ama así, dijo el maestro, es que sus muchos pecados fueron perdonados. Si ella hoy ama de esta manera, si ella hoy ama sin reservas, si ella hoy ama entregada, es porque reconoció en su corazón de que todos sus pecados habían sido perdonados. Porque al que más se le perdona, más ama. Y ese es el corazón, ese es el misterio de lo que Jesús quería enseñarle. Jesús quería mostrarle sobre la misericordia, sobre la primacía de la gracia que se derramó sobre esa mujer. Porque solo la gracia puede compensar la deuda que nosotros tenemos con Él o que teníamos. Y la rectitud de Simón en su corazón no le permitió
recibir ese perdón. Esa moralidad de Simón no le permitió expresar ese amor hacia Dios y por lo tanto hacia el Maestro. Es como Simón le habrá querido decir: deja que yo te ayudo con mi esfuerzo, con mis leyes, con mis preceptos, para que a vos no te cueste mucho perdonarme. Deja que yo acomodo las cosas. Cuando yo esté mejor, vos me perdonás. ¿Cuántas veces escuchaste? Cuando esté mejor voy a la iglesia. Cuando puedo ordenarme un poco más, voy a ir a los pies del Maestro. Ahora no puedo, no estoy en condiciones. Y es como que Simón buscaba decirle: yo guardo las leyes, más o menos me hago decente para que a vos no te cueste tanto, para que no sea tan costoso para vos perdonarme. Pero cuando Jesús perdona, no perdona un poco. No sos poco perdonado, no sos poco salvado, no sos poco amado, sos amado por Él. Y es su gracia la que te cubre, la que te guarda. Y es la gratitud por ese perdón recibido que nos mueve al amor. Como pasó con esta mujer. Y nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos porque su perdón ya se dispensó sobre cada uno de nosotros. Acompáñeme la banda. Y el relato de esta cena radica en que ella reconoció su pecado, su necesidad de perdón, y por lo tanto fue perdonada por Jesús. Siempre funciona así. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 20, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sin embargo, hay algo para destacar, que yo nunca lo había visto. Y mientras lo estudiaba, mientras el Señor iba ministrando a mi corazón con el relato, el Señor me dice: lo que yo quise mostrarle al Simón nunca fue condena. Lo que yo quise hacer por medio del ejemplo de la mujer, nunca quise condenar a Simón. Nunca. Mi propósito fue condenar las acciones de Simón, sino que buscaba persuadirlo en todo momento para que Simón abra sus ojos, para que él pudiera entender quién estaba en su casa, quién estaba cenando con él, quién estaba compartiendo esa mesa en intimidad, para que pudiera ver a través de los ojos del Señor, lleno de misericordia, de gracia, de verdad. No sabemos qué pasó con Simón. La Biblia no da luz a eso. Pero es mi anhelo que ese Simón hubiera entendido y hubiera dicho: che, es verdad. Y que hubiera vuelto al Señor. Tampoco da luz acerca de lo que pasó con esa mujer. Pero yo quiero creer y anhelar en mi corazón de que esa mujer fue transformada y lo siguió al Maestro. Te pido que te pongas de pie ahí donde estás. ¿Sabes cuál es el propósito de este relato? De cuya mujer ni nombre sabemos. No sabemos nada. Es lisa y llanamente mostrarnos
que el Padre nos otorgó en Cristo Jesús el perdón total de nuestros pecados. No solo una parte de ellos, todos. Dios no perdona a medias. Dios no mide previamente tu vida. Dios no evalúa y te dice, te voy a contestar y después veo cuánto te puedo perdonar. Dios perdona. Extiende su misericordia, su gracia, de tal manera que todo eso queda cubierto. Y Él te llama a que vivas ese amor de acuerdo a ese perdón que ya recibiste. Y de verdad hoy te está llamando. ¿Sabes por qué? Porque a veces venimos a su casa como si fuera que estamos en una moratoria de pago. Y decimos, hoy vengo a pagar la cuota 36 de 1.000.000 del perdón que ya me otorgó. Y el otro domingo la 37 y la 38. Y vivimos así, creyendo que nosotros le podemos devolver algo. Cuando Él dice, ya está todo pagado. Todo lo que nos alejaba de Él ya fue pagado. Para que en gracia vos te acerques a Él. Y el ejemplo de esa mujer, cuyo nombre no sabemos, hoy está para nosotros. Para que nuestra vida se rinda en adoración como el de ella, que no haya formalidades. Para que vayas hacia Él en todo tiempo. Para que te postres delante de su presencia. Para que no haya formalidades, para que no haya preocupaciones. Para que ya no pienses en que si hoy estuve más o menos me puedo postrar delante de Él. Si estuvo bien mi semana. A la mujer no le importó nada. Ella no dijo, voy a esperar a dejar pasar un tiempo para que la gente ya no me vea. No le importó nada. Y ella se arrojó delante del Maestro. El Señor hoy te anima. Quiere animarte a que en este tiempo en el cual vos te postrás delante de Él, puedas adorarlo sin reservas, sin nada que pese en el corazón. El perdón ya está. Tómalo, recibilo. Con nada lo podemos ayudar, solamente recibirlo. Y adorarlo de esa manera, amalo de acuerdo a la verdad y de ese perdón dispensado en tu vida, de una vez y para siempre. Alguien una vez dijo que hay un obstáculo que impide que nosotros podamos correr a los brazos de Jesús. ¿Sabés cuál es ese obstáculo? Que no vayamos a Él. Es el único obstáculo que tenemos. No ir a Él. Hoy te animo a que corras a sus brazos. Corres delante de su presencia, que no te importe nada. No importa quién está a tu alrededor. No importa lo que pasó antes de venir para acá. En libertad. Totalmente en libertad. Porque vivimos de esa manera. Con un amor y una adoración limitada en nuestra vida. Porque creemos que el perdón también fue limitado. Y Él se entregó de manera completa. ¿Te animás a recibir ese perdón en tu vida? No importa el tiempo de fe. No importa hace cuánto venís a la iglesia, hace cuánto asistís. No. ¿Te animás a recibir ese perdón? ¿Te animás a amarlo de ese modo? Totalmente sin reservas. ¿Qué te parece si en este instante en donde vamos a adorarlo, te vamos a entregar nuestro corazón, puedas hacerlo en el ejemplo de esa mujer? Sin el que dirá. Ella solamente quería ir a agradecer lo que el Señor había hecho.
Y hoy quiero orar en esta tarde para que sean abiertos nuestros ojos espirituales, para que podamos ver la inconmensurable gracia derramada sobre cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Para que corramos libremente a sus brazos, sin pensar si fuimos perdonados o no. Corre en libertad hacia sus brazos. Señor, desea este tiempo de adoración con vos. Desea que puedas derramarte delante de Él, que puedas amarlo de una manera libre, de una manera libre. Ahí donde estás, cerrá tus ojos, ahí en la intimidad con el Señor, entregale todo lo que te cargaba, todo lo que pesaba en tu vida, todo lo que hasta ahora venían siendo cuestionamientos, formalidades, entregale todo, que no importe nada. Mientras yo quiero orar por vos en esta tarde. Padre, hoy oramos para que nuestro espíritu, para que nuestra vida, Señor, pueda apreciar la enorme dimensión de tu perdón derramado sobre nosotros. Ese perdón que nos trasladó de la muerte a la vida, Señor. Y que por lo tanto, Padre, queremos vivir amándote sin reservas, en libertad, Señor, sin formalidades. Queremos correr a tus brazos, Señor, en todo tiempo. Que tu amor nos cubra, Señor, en todo tiempo. Que puedas correr a Él. Padre, hoy pedimos para que sean abiertos nuestros ojos, para que podamos tomar ese perdón y correr livianos, Señor. Señor, hoy quiero orar por aquellos que hasta el día de hoy no pudieron tener ese encuentro con vos. Que hasta el día de hoy vivían cuestionando si su vida merecía o no ese perdón, Señor. Hoy quiero orar para que eso se cancele en el nombre de Jesús. Para que puedas recibir ese perdón que te posiciona en una relación perfecta con Él. Padre, oramos en esta tarde para que cada uno de nuestros corazones te pueda recibir de manera libre y sin reservas. Padre, oramos para que en este tiempo de adoración podamos derramar nuestro corazón delante de tu presencia. Padre, te amamos, te honramos, te bendecimos por esa obra tan preciosa en la cruz en favor de cada uno de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.